Bienvenidos a la tercera clase de la asignatura de investigación. Recuerden que esta asignatura es considerada transversal y aparte de eso está en una modalidad totalmente virtual, es decir, la estamos ejecutando en línea, para que usted pueda revisar todos los recursos de aprendizaje en el aula virtual y desarrollar su proceso de aprendizaje. En esta ocasión abordamos el tema número 2 de la unidad 1 y vamos a tratar los enfoques de la investigación. Habíamos conversado diferentes enfoques epistemológicos de la investigación, pero ahora aterrizamos allá a los enfoques prácticos de la investigación. Para esta clase vamos a tratar dos enfoques principales, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Cada uno de ellos tiene características que las vamos a ir describiendo durante esta clase y la siguiente. En esta clase hablaremos sobre las características del enfoque cuantitativo y el proceso de investigación cuantitativo para hacer una descripción de todo ese proceso. Como es costumbre, iniciamos con un video que nos permita motivarnos, que nos permita analizar diferentes situaciones y además que nos permita generar un conocimiento adicional en torno al desarrollo de valores. En esta ocasión traemos un video que se titula No vale la pena hacer trampa, producido por Yokoi Kenji, que es un conferencista japonés colombiano que tiene una muy buena trayectoria a nivel internacional. Pueden tener acceso directo a esta conferencia a través del código QR o a través del enlace al video en YouTube. Bueno, lo miramos y luego lo comentamos. No vale la pena hacer trampa. Si usted hace trampa, ya no está jugando. Eso no vale. Lo hago rápido, es este punto, muy rápido. Yo venía de la estación de Nakayama, iba corriendo, tenía una urgencia. Iba para la casa, hay que pasar una avenida llamada Nakahara Kaido, ahí hay un semáforo peatonal. Y yo iba corriendo con una urgencia y dije, me paso el semáforo peatonal en rojo. Yo soy latino, sé esquivar carros muy bien. Y llego a la casa. Pero no voy a esperar un semáforo peatonal en la noche donde no pasan carros además. Y cuando me iba a pasar el semáforo peatonal, justo había un japonés ahí que se detuvo porque se puso en rojo y se quedó quieto. Y yo dije, típico japonés, fue lo que pensé. Ahí va a esperar un semáforo, aunque no pasen carros. Yo si me paso el japonés y me paso esa avenida, y cuando me los iba a pasar tuve que frenar en seco y quedarme al lado porque era mi padre. ¿Qué está haciendo, papá? Esperando el semáforo, ¿no ve? Sí, pero a esta hora no pasan carros. A esta hora no pasan carros. ¿Por eso? ¿Por eso qué? Cámara tu camonina, que aquí no hay cámaras. ¿Cámaras para qué? Es que nadie nos está viendo, pasemos, yo tengo una urgencia. Y me pegó un grito en japonés que hasta hoy tiene eco en mi vida. Yo me estoy viendo. Usted puede engañar a un policía de tránsito, usted puede engañar a un supervisor, usted puede engañar a su esposa, dicen ojos que no ven, corazón que no siente. Pero hay alguien dentro de usted que no va a engañar nunca. Usted puede engañar a un policía de tránsito, usted puede engañar a un supervisor, usted puede engañar a su esposa, dicen ojos que no ven, corazón que no siente. Pero hay alguien dentro de usted que no va a engañar nunca. Y hay una generación que nos sigue, que está emulando lo que somos. Nuestros hijos solo aprenden el 30% de nuestra cantaleta, de nuestras palabras. El otro 70% lo emulan, nos imitan. Yo puedo mirar a Kenji David y decirle, no mienta, bueno papá no, repítalo 100 veces, mentir es malo, muy bien. Toca el teléfono, atienda y diga que no estoy. Él va a entender que mentir es malo, pero va a ser un mentiroso porque papá es un mentiroso. Este paso habla de la integridad. Mire, yo volvía del colegio y vi como la vecina tenía un sembrado de tomate, zanahoria, pepino y dejó una caja sola llena de verduras. Cuando yo vi eso dije, en la calle la regala, pero tenía el precio y un cofre lleno de dinero. Yo tenía unos 10 años y me impresionó tanto ver eso en la calle y nadie cuidando, que me quedé ahí cuidando. Dije, ¿la van a robar? Cuando llegue le digo, yo cuidé. Esa señora, mi vecina Akimoto-san, nunca llegó, así que me fui para la casa y le dije a mi padre, Monse Marita, ya la robaron. ¿A quién? A la señora Akimoto. ¿Y usted vio? No, pero ya la robaron. ¿Por qué dice eso, Kenji? Porque dejó un cofre lleno de dinero en la calle y unas verduras. Papá, yo le cuidé mucho tiempo, pero como no llegó, ya no es culpa mía, ya la robaron. No la robaron, Kenji. No la robaron, no. ¿Quién la va a robar? Los ladrones. No, porque aquí no hay ladrones. ¿Aquí no hay ladrones? No, por eso ella deja la caja. Todos vamos, compramos verduras, dejamos el dinero. Si hay cambio, tomamos el cambio. Eso se vende solo, ella recoge por la noche. Y no la roban. ¿Quién la va a robar? Los ladrones, que aquí no hay ladrones, cabezón. En mi mente no entraba que no hubiesen ladrones en mi nueva vida en la ciudad de Yokohama, porque para mí eso era absurdo.
¿Y por qué no hay ladrones? Porque eso es inteligencia. Yo no entendí nada. ¿Qué tiene que ver eso con inteligencia? Inteligencia no es tecnologías. Inteligencia es guardar principios como el Ikansei, no hacer trampa. En mi mente ya hubo un choque cultural. Claro, yo soy latino. Inteligencia para mí era lo contrario. Si me devuelven más en el cambio, uy, qué inteligente soy. Wow, qué coroné, soy exitoso. Se le cae un billete a alguien, píselo, nadie me vio, nadie me vio, nadie me vio. Uy, wow. Y el paciente no se dio cuenta. Ah, pero hay un señor allá que me vio y me dice, hey, yo lo vi. Ah, sí. Y entonces, ahorita partimos, serrucho. Ah, bueno, listo. Dos inteligentes, dos avispados, abejas. Eso es. Yo vi un niño colocar una moneda de 200 pesos en esas pesas que hay en las droguerías. ¿Para qué se pesa un niño? Y se subió y se bajó y dejó un solo pie. Se subió otro niño. 14 niños se pesaron con 200 pesos. La tendencia adulta es decir, son abejas, malicia indígena, son unas Biblias desde chiquitos. Nos metemos con los indígenas, con la Biblia, con tal de dar una connotación de que eso es ser inteligente. Rápidamente. Si la señora Kimoto descubre que el consumidor la roba, tiene que sentar a alguien a cuidar y la zanahoria ya no vale 45 sino 65. Pero ella ahora roba al consumidor, adultera el proceso porque se ofende, dice, ellos me robaron, tengo que sentar a alguien ahí y pagar un salario y ahora el producto es más caro, la competencia es desleal, le echo agua a la leche, azúcar a la panela, adultera el proceso, es solo un ejemplo para robar al consumidor. La niña se da cuenta que el consumidor roba, la señora Kimoto roba al consumidor, la niña también quiere robar, hay que poner una cámara porque como que va a robar. Menos mal existe el gobierno envía un interventor, señora Kimoto, el consumidor dice que usted está robando. Sí, le echo agua a la leche, azúcar a la panela y así ganó más. Y lo confiesa así descaradamente no, esto era una caja que se vendía sola. Ellos comenzaron robando, ahora yo los robo a ellos, la niña que contraté está robando. ¿Y usted viene del gobierno? Sí, tome 100,000 pesos y coma callado. Señora Kimoto, ¿cómo me va a comprar a mí? Yo soy del gobierno. Sí, son solo $50. Pero de mi finca son 50. Ya vienen otros 50 por las 9 fincas que hay allá, por cada uno, $500 por una visita de 10 minutos. Como callado que usted es inteligente y el interventor entra al ruedo. Discúlpenme el término, se torció el consumidor, se torció la señora Kimoto, se torció la niña hay que poner, se torció el ahora vivimos en un círculo vicioso de corrupción en nuestros países latinos que no sabemos cómo salir de él. Es que la corrupción nace en la política, en las altas esferas, eso es absurdo. Ahí se da el fruto en muchos de los casos de la corrupción, pero la corrupción nace en un núcleo llamado familia, cuando abandonamos nuestros principios como aquel que está escrito, no robarás. El japonés también tiene ese texto religioso, ese versículo, Hitono mono toruna, pero es largo. Si te encuentras un esfero en una mesa y no es tuyo, es de alguien, no lo toques, déjalo ahí. Si te encuentras un bolso en una mesa y no es tuyo, es de alguien, no lo toques, déjalo ahí. Si te encuentras una cartera en la calle y no es tuya, es de alguien, no la toques, déjala ahí. Si te encuentras una mujer bonita en una fiesta y no es tuya, es de alguien, no la toques, déjala ahí. Cuando usted crece con tantos principios, de alguna manera se hace fuerte ese país en épocas de crisis. Yo fui a ver cómo estaba Japón después del tsunami, porque todos, mi familia vivía allá, papá, mamá, mis hermanos. Y me impresionó fue de cómo se restauraron de rápido. Reconstruyeron una carretera en 6 días. ¿Usted sabía eso? 6 días. Yo soy de Bogotá y no digo más. ¿Cómo reconstruye una carretera? ¿Por qué tanto éxito? Japón no siempre fue fiel a esos principios. En épocas de guerra, no fue ni el emperador, sino gente que descubrió el poder bélico. Y en épocas de guerra fue atroz. Japón fue atroz. Atacó a China, Rusia, Corea, Filipinas. Atacó primero a Estados Unidos en Pearl Harbor y se desata esa guerra horrorosa que termina con 2 bombas nucleares, una sobre Hiroshima y otra sobre Nagasaki. La guerra fue horrorosa. Y solo después de una guerra tan cruel es que interiorizó Japón una lección muy importante. Y es que la violencia, la guerra definitivamente no funciona. Hay 2 formas de aprender en la vida. A los golpes y a los golpes de otro. Si yo veo a una persona bajar de una montaña toda reventada, llena de sangre y me dice, Kenji, por ahí no hay camino, yo no subo. ¿Usted subiría? Hay gente en Latinoamérica que sube, no hay camino, mucha vez sube. Bajan hasta sin dientes y sabe que dicen, ay, sí, no hay camino. Si la historia de Japón nos dice que no hay camino en la violencia, es porque no hay camino en la violencia, en la guerra.
¿Para qué repetir una historia si podemos aprender de los demás? Yo culmino con esto. Hay una gran diferencia entre ser honesto y ser íntegro. Un hombre pide una pizza, la pizza llega al hotel donde él está. La mujer abre la caja y le dice, mi amor, no hay pizza. ¿Cómo no hay pizza? Hay dólares, cuentan $1,800. Y él le dice, no, mi amor, si algo me enseñó papá es a ser honesto. Ella le da un beso y le dice, mi amor, pero la pizza costó 17, tenemos $1,800. No, vamos a la pizza. Y él va decidido a entregar la caja. Llega a la pizzería y la entrega y ella se pone brava, usted es muy tonto. ¿Cómo va a ser eso? Ese dinero es nuestro. No, eso no es nuestro. Y lo entrega. En la pizzería lo aplauden, le abrazan, le agradecen. Y sale el joven gerente de la pizzería y le dice, ¿usted escuchó el anuncio en la radio? ¿Cuál anuncio? Mi hermano trabaja en la radio, él quiere entrevistarlo, que usted le cuente a todo el mundo lo que acaba de hacer. No tengo tiempo, deme mi pizza que me tengo que ir ya. Bueno, déjeme su nombre, sus datos, yo sí le cuento a todo el mundo lo que usted hizo. No tengo tiempo. Mire, se llevó al joven de la pizzería y le dijo, ni se le ocurra decir quién soy. ¿Pero por qué si lo que usted hizo es loable? Sí, me gustaría salir en la radio con su hermano y contarle a todo el mundo que entregue la caja con los dólares, pero no puedo. ¿Pero por qué no puede? Porque la mujer que está conmigo no es mi esposa. ¿Cómo voy a salir en la radio diciendo que pedí una pizza, que estaba en un hotel? No, usted está loco, deme mi pizza que me tengo que ir ya. Invéntese otro cuento. Y salió y se fue. Hago una pregunta al auditorio. ¿Era un hombre honesto, sí o no? Sí, entregó la caja. ¿Era un hombre íntegro? Porque honestidad habla de lo que yo hago, integridad habla de lo que yo soy. Honestidad habla de lo que yo digo, integridad habla de lo que yo pienso. Honestidad habla de mis actos públicos, integridad habla de lo que yo hago, aunque nadie me esté viendo. La honestidad es buena, pero necesitamos con urgencia en Latinoamérica una juventud, unos nuevos líderes en integridad que entiendan que eso sí, que vale la pena. Tal vez no a corto plazo, pero a largo plazo sí. Claro que sí, eso es lo que necesitamos. Y en realidad Kenji aborda una realidad que narra que nunca podemos nosotros engañarnos a nosotros mismos. O sea, nosotros no vamos a poder engañarnos. La corrupción actualmente es un cáncer social que está en todas partes, en nuestros hogares, en nuestra comunidad, en los representantes sociales y por supuesto en el gobierno. Yo creo que debemos generar un cambio profundo, un cambio verdadero, un cambio que debe iniciar por nosotros mismos. Es nuestra responsabilidad, ya que la sociedad necesita personas profesionales, honestos y más que todo íntegros, que nos permitan crecer, que nos permitan avanzar, ¿no? Muy bien, ese es el video de reflexión de hoy, se los dejo. Recuerden que lo pueden descargar a través del código QR o directamente colocando en YouTube el URL que está en la parte inferior, o lo buscan en YouTube, no vale la pena hacer trampa y saldrán algunos videos sobre esa temática, ¿no? Muy bien, llegamos a las características del enfoque cuantitativo. La palabra cuantitativo se refiere a numérico, a un proceso numérico, a algo que podemos nosotros contar. Entonces, la investigación cuantitativa es un método de investigación en donde podemos realizar un análisis de los fenómenos o de las variables cuantitativas y en relación a su proporción, a los porcentajes, para poder conocer o describir íntegramente una comunidad en función de las variables que estamos estudiando. Esta investigación se desarrolla y emplea métodos matemáticos para poder avanzar en el proceso de desarrollo, y además busca responder preguntas como cuál, dónde y cuándo a través siempre de encuestas o de algún otro instrumento que nos permita medir proporciones o datos estadísticos, ¿no? El proceso de la investigación cuantitativa es el proceso clásico que por lo general utilizamos cuando realizamos un trabajo de investigación en torno a una tesis, a un trabajo de titulación, a un trabajo de fin de máster e incluso a una tesis doctoral, ¿no? Entonces este es muy conocido, muy popular, ¿no? Partimos siempre de la idea que tiene que estar asociada a un área temática puntual. Por lo general tratamos de que esa idea y esa área temática nos genere algún tipo o sea, tengamos algún tipo de conocimiento en torno a esa idea y en torno a esa área temática. Si no tenemos conocimiento sobre el área temática, debemos hacer lo que veíamos anteriormente, que es una investigación previa. O sea, debemos conocer previamente a través de la búsqueda bibliográfica para poder establecer o poder contextualizar el área temática en la cual vamos a trabajar. Bueno, tenemos aquí algunos elementos que hablamos del problema, el marco teórico, la metodología, el análisis y la discusión y la conclusión. Es el esquema de una investigación cuantitativa.
Partiendo del problema que por lo general se constituye en el capítulo 1 del informe de investigación, nosotros vamos a tener un apartado que trata sobre el planteamiento del problema. En esta área nosotros definimos claramente cuál es el problema, cuál es el alcance del problema y qué es lo que vamos a realizar. Luego, asimismo, trabajamos sobre la delimitación, en donde ponemos los límites hasta dónde vamos a poder nosotros avanzar en ese proceso de investigación. Obviamente necesitamos definir claramente los objetivos, que son las metas, lo que yo persigo, lo que quiero lograr con el proyecto de investigación. Luego la justificación, que es para poder vender el proyecto, decir y justificar o resaltar la importancia que tiene la ejecución de este proyecto. Entonces, yo a través de la justificación, yo justifico el hecho de que es importante desarrollar este trabajo de investigación. Y las hipótesis, que son los supuestos asociados al proyecto o asociados al problema. Y estos supuestos, yo cuando ejecuto todo el proceso de investigación, los investigadores, al ejecutar el proceso de investigación, van a lograr comprobarlos si son verdad o son falsos. Entonces, esas son las hipótesis, que son los supuestos, que más adelante los miraremos cómo están. Luego tenemos el marco teórico. ¿Por qué es tan importante el marco teórico? Porque en este marco teórico, en este apartado, también llamado capítulo, está toda la fundamentación teórica, es decir, todos los recursos teóricos y antecedentes referenciales en los cuales se sustenta mi investigación. Recuerden que el conocimiento siempre se genera a partir del conocimiento previo. Por lo tanto, este marco teórico me sirve a mí como base teórica, como base bibliográfica, como base documental para poder seguir adelante y aplicar mi proceso de investigación. Este marco teórico conlleva una revisión bibliográfica en donde voy a hacer un análisis de todas las publicaciones que se han realizado hasta la fecha en torno al área temática o al tema que estoy abordando en el proceso de investigación. ¿Qué voy a revisar? Teorías, conceptos, antecedentes, el estado actual o el estado del arte, que quiere decir todo lo que se ha publicado, quién nomás ha hablado, qué proyectos de investigación se han hecho, qué informes de investigación puedo encontrar, qué publicaciones académicas y científicas se han logrado colocar en todo el mundo y en cualquier revista científica. Luego tenemos la metodología, que recordemos que esto tiene que ver con los pasos. ¿Cómo yo hago? Esto tiene que ver con la palabra método. La metodología me va a decir o me va a indicar cómo se ejecuta el proceso de investigación. Hemos hablado del problema, del marco teórico y llegamos a la metodología. Esta metodología está muy ligada con los objetivos, que son las metas, porque las metas me van a indicar qué tipo de metodología es la que más me conviene a mí aplicar para poder cumplir o alcanzar los objetivos que tengo planificados, ¿no? Entonces, en esta metodología yo tengo que diseñar los instrumentos, los indicadores y las técnicas que voy a utilizar. La metodología me dirá si es que voy a utilizar una encuesta, si es que voy a trabajar con una selección de una muestra aleatoria, si es que voy a trabajar con una entrevista, si voy a utilizar una ficha de observación, qué es lo que voy a hacer, si voy a hacer un grupo focal, si voy a hacer un experimento en la comunidad, si voy a hacer una investigación descriptiva, si voy a tratar de identificar correlaciones entre las variables. Todo eso me dirá la metodología, es la forma como yo ejecuto el proyecto de investigación. Luego de la metodología tenemos el análisis, que tiene que ver con la recolección de datos y el procesamiento de los datos. Al procesar los datos nosotros debemos ya generar información y esa información la vamos a analizar. Y ese análisis de esa información me va a permitir a mí generar lo que son las conclusiones y generar un breve discurso o una breve discusión sobre lo que sería los hallazgos que hemos tenido o hemos encontrado al realizar el proyecto de investigación. Entonces, en esta discusión y conclusión nosotros presentamos los resultados y redactamos obviamente el informe final. Este esquema es un esquema genérico, como siempre les digo. Existen modelos que van incluyendo apartados o excluyendo apartados. Todo dependerá de hacia dónde dirigimos nuestro trabajo de investigación. Si el trabajo de investigación es por ejemplo, para obtener nuestro título en la universidad, debemos regirnos al proceso de titulación que está vigente y que está aprobado. Si un trabajo de investigación nos piden en una asignatura, el profesor les dará el modelo y el formato que vamos a seguir para ejecutarlo. Si queremos participar en un grupo de investigación para
presentar una propuesta de un proyecto de investigación que puede ser financiado internacionalmente, debemos adaptarnos a esos requerimientos de la organización que podría financiar nuestro proyecto, ¿no? Entonces depende del enfoque o del contexto en el que presentemos el trabajo de investigación, van a depender cada uno de estos elementos de los que hemos hablado. Pero los que hemos presentado aquí son los genéricos, los generales, los que están por lo general en todas partes. Muy bien, seguimos. El problema de la investigación. Este problema de la investigación nosotros debemos trabajarlo en algunas etapas, ¿no? La primera etapa es la delimitación del problema. Entonces, ¿por qué lo tenemos que delimitar? Porque luego el problema se hace muy gigante y al hacerlo gigante no vamos a alcanzar a concluirlo. Debemos estar nosotros totalmente convencidos, totalmente seguros de que que la planificación me va a alcanzar para poder desarrollar todo el proyecto y llegar a feliz término del mismo, ¿no? Entonces, hablamos de la delimitación del problema que nos permite centrar el estudio en una área específica en la cual vamos a realizar, focalizar la investigación en las características o en el fenómeno que estoy investigando y además puedo identificar claramente cuál va a ser el objeto de estudio. Ese objeto de estudio puede ser una persona, puede ser una cosa, un fenómeno, un evento, un objeto, puede ser cualquier elemento, cualquier ente que tenga una característica que nosotros necesitamos medir o evaluar. El objeto de estudio es el centro de la investigación, es a quien yo le voy a medir esa característica que pretendo yo conocer o evaluar para poder luego desarrollar el proceso de investigación. Y esta delimitación del problema de investigación me permite tener todo centrado, todo focalizado, para evitar tener macro problemas o macro proyectos de investigación que luego nos generan problemas a la hora de ejecutarlos adecuadamente. Luego tenemos las preguntas de investigación. Estas preguntas de investigación son muy importantes porque nacen primero del problema de investigación. Nosotros ya tenemos claramente el problema identificado y a partir de ese problema comenzamos a generar en grupo las preguntas de investigación. Y estas preguntas de investigación deben ser concretas, por supuesto que deben ser concretas. No puedo tener unas preguntas ambiguas o unas preguntas muy genéricas, deben ser concretas porque lo que quiero es investigar, o sea, me va a decir o me va a marcar el camino hacia dónde voy a dirigirme durante el proceso de investigación. Y estas preguntas, ojo, estas preguntas no son las preguntas de los cuestionarios de una encuesta ni las preguntas que nosotros utilizamos en una entrevista. Estas preguntas son unas preguntas mucho más amplias, mucho más generales que me van a permitir a mí establecer toda una planificación dentro de las preguntas para lograr generar a través de estas preguntas lo que son los objetivos de la investigación. Estas preguntas también nos deben dar pistas sobre la posible solución y también están relacionadas directamente con los objetivos. ¿Por qué están relacionadas directamente con los objetivos? Porque las preguntas de investigación me permiten generar los objetivos y esos objetivos me permiten seleccionar la metodología y luego al ejecutar la metodología yo ya tengo los datos, los analizo los datos, llego a las conclusiones y esas conclusiones deberán estar alineadas con los objetivos o deberán permitirme alcanzar los objetivos y obviamente al alcanzar los objetivos yo ya puedo contestar las preguntas, o sea, todo queda en un ciclo cerrado que me va a permitir desarrollar de manera efectiva el proyecto de investigación. ¿Cuáles son los criterios que nosotros utilizamos para plantear un problema de investigación? Que debe ser un problema claro y conciso, que incluye las principales variables de estudio y que abarca el área en la que se estudia. Eso es importante cuando nosotros planteamos un problema de investigación. ¿Cuáles son los objetivos o cuál es la característica de los objetivos? Estos objetivos, recuerden que son las metas, es lo que yo voy a tratar de alcanzar, es mi meta, me voy a tratar de enfocar en desarrollar un conjunto de actividades para alcanzar lo que he planeado o lo que he dicho en los objetivos de mi investigación. Estos objetivos deben ser medibles y alcanzables. Obviamente, debo tener la capacidad de medir los objetivos y de alcanzar los objetivos. Porque no vale la pena que yo esté planificando y que planifique un objetivo que es inalcanzable, que no lo pueda cumplir. Y luego, obviamente, al finalizar el proyecto de investigación, voy a decir, bueno, no alcancé a cumplir ese objetivo porque me pasó esto, me faltó tiempo, me faltaron recursos, no tenía personal técnico.
y así. Entonces es preferible tener unos objetivos concretos, medibles y alcanzables que nosotros podamos desarrollar en el proyecto de investigación. Recuerden que un proyecto de investigación no tratará de solucionar todos los problemas del mundo. Tratará de solucionar un problema determinado para que luego luego de la ejecución de ese proyecto de investigación podamos seguir generando proyectos de investigación adicionales que nos permitan profundizar la temática y ampliar las posibilidades de estudio en el área que hemos seleccionado, ¿no? Bien, entonces estos objetivos, además de ser medibles y alcanzables, orientan a las demás fases de la investigación, es decir, me dan una pista por dónde vamos a avanzar. ¿Por qué? Porque nosotros nos van a decir, si yo tengo una meta, mi meta es determinar en qué medida los estudiantes, o determinar el número de horas que los estudiantes dedican a hacer actividades académicas por semana. Entonces yo ya sé que voy a medir eso es lo que yo quiero conocer. Entonces, ¿qué tengo que hacer para lograr medir la cantidad de horas que los estudiantes dedican a estudiar? Entonces yo tengo que hacer podría hacer una encuesta, podría hacer una entrevista, podría hacer una lista de cotejo, puedo hacer un grupo focal. La metodología va a depender del alcance de mi investigación y cómo yo la planifico. Por eso es que los objetivos orientan a las demás fases, a lo que yo debo hacer en torno a las demás fases, ¿no? También determinan los límites y la amplitud del estudio. Obviamente me van a decir hasta dónde puedo avanzar y qué tan amplio es mi estudio. También permiten definir las etapas que requiere el estudio y sitúan al estudio en un contexto general en el que voy a desarrollarlo, ¿no? Muy bien, tenemos que la metodología, como habíamos hablado anteriormente, es el conjunto de pasos, ¿no? La metodología es el conjunto de pasos que yo debo realizar para poder ejecutar el proceso de investigación. Y esta metodología tiene que ver con la planificación, cómo yo voy a realizar el proyecto de investigación. Pero esto no me lo invento, no es que yo, estoy trabajando en mi grupo de investigación y vamos a trabajar o vamos a ejecutar un proyecto de investigación que tiene que ver con los hábitos de estudio de los estudiantes. Entonces, ¿cómo? Vamos a ver qué metodología hacemos. Comenzamos a hacer lluvia de ideas, miramos a lo que a alguien se le ocurre y generamos la metodología. Así no se hace. Se hace con una lectura previa, se hace una revisión bibliográfica de los proyectos que se han ejecutado en torno al área de estudio que voy a investigar. Es decir, si es que yo voy a trabajar con hábitos de estudio, que es mi variable que voy a investigar, los hábitos de estudio, entonces utilizo, por ejemplo, en este caso, clásicamente puedo utilizar el Google académico para buscar publicaciones que existan sobre los hábitos de estudio, sobre proyectos o trabajos de investigación que han sido publicados en torno a esa área del conocimiento. Entonces, una vez que encuentro al menos 10, yo puedo comenzar a leer aquellos proyectos, aquellos documentos, aquellos artículos científicos con la finalidad de conocer cuáles fueron las variables que determinaron o que utilizaron para ejecutar el proceso de investigación y además qué metodología utilizaron para medir esas variables, ¿no? Entonces, una vez que nosotros hemos leído esos artículos, haber realizado ese proceso previo de la investigación, yo ya tengo como investigador, como grupo de investigación, ya tenemos una idea clara de cómo es que otros investigadores han ejecutado un proyecto de investigación relacionado con la temática que nosotros vamos a realizar o a ejecutar. Entonces ahí ya claramente puedo definir y fácilmente puedo definir el tipo de estudio, el área de estudio, puedo también identificar el universo y la muestra, cómo voy a seleccionar la muestra, qué métodos e instrumentos voy a utilizar, cómo voy a hacer el proceso de la tabulación y del análisis y cuáles son los procedimientos que voy a incluir en todo el proceso metodológico. Entonces yo ya no es que me lo voy a inventar, porque recuerden, el conocimiento se genera a partir del conocimiento previo. Entonces el proyecto de investigación no requiere que nosotros nos inventemos una metodología. Requiere sí que utilicemos una metodología y esa metodología puede ser adaptada en función de alguna metodología que han aplicado en otro proyecto de investigación o en otra comunidad que estén investigando sobre la misma temática que yo estoy abordando con mi grupo, ¿no? Muy bien, los tipos de diseños cuantitativos. En este caso tenemos una clasificación genérica también. En algunos libros podemos encontrar otra clasificación. Existen diferentes clasificaciones. Bueno, esto se debe a que los autores tienen interpretaciones diferentes en torno al alcance de cada uno de estos diseños, ¿no?
Bueno, pero genéricamente podemos definir que los diseños cuantitativos se pueden clasificar según su alcance, según su estrategia, según la secuencia temporal y según la ocurrencia de los hechos, ¿no? Bueno, según su alcance pueden ser exploratorios, en donde exploran una comunidad, descriptivos cuando yo describo todas las características, analíticos o correlacionales cuando trato de establecer si existen correlaciones o existen relaciones entre las variables de estudio, y explicativos cuando puedo generar un modelo matemático que explique el comportamiento de las variables. Según la estrategia podemos decir que son observacionales o no experimentales. Eso quiere decir que no hay ningún tipo de experimento, solo voy a realizar una medición o una captura de los datos de las variables, o también en este caso pueden ser de intervención o experimentales. En este caso sí existen experimentos, ¿no? Entonces, según la estrategia pueden ser experimentales cuando yo aplico un experimento, y no experimentales cuando no aplico el experimento, obviamente, ¿no? Luego, según la secuencia temporal del estudio, es decir, en qué tiempo lo realizo, pueden ser transversales cuando es como una fotografía. Yo, por ejemplo, voy a investigar sobre los hábitos de estudio de los estudiantes durante el año 2020, por ejemplo, o durante un mes, durante enero del 2020 es donde hago el proceso de levantamiento de información, y ese es el estudio transversal. Ahora, cuando yo hablo de un estudio longitudinal, estoy hablando de un estudio que se alarga durante el tiempo, va teniendo una duración un poco más amplia, en donde voy generando procesos de evolución. Por ejemplo, los estudios que tienen que ver con el desarrollo del Producto Interno Bruto, los estudios que tienen que ver con la inflación, esos estudios son longitudinales porque se hacen unos estudios permanentemente y vamos obteniendo datos según una secuencia lógica planificada. Y según el tiempo de ocurrencia tenemos los retrospectivos, que podemos utilizar datos que ya han pasado, y los prospectivos, los datos que podemos generar hacia el futuro, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos lo que es algo que tiene que ver con la metodología también, que es la población y la muestra. Cuando hablamos nosotros de la población, es el conjunto de entes que poseen la característica que voy a investigar. Eso es la población, ¿no? Y la muestra es parte de la población, es un subconjunto de la población. Ahora, nosotros podemos utilizar dos tipos de muestreo: el muestreo probabilístico y el muestreo no probabilístico. Cuando nosotros hablamos del muestreo probabilístico, es decir, vamos a trabajar con números aleatorios. Es decir, en el muestreo probabilístico se garantiza que todos los miembros de la población, todos, absolutamente todos los miembros de la población tienen la misma oportunidad de pertenecer a la muestra. Esto de aquí, por ejemplo, una muestra probabilística es cuando miramos nosotros los sorteos de lotería, que están todos los números en un ánfora y van sacando al azar. Entonces es muy parecido a aquello, ¿no? La muestra probabilística depende del azar y se garantiza que todos tienen la misma probabilidad, o sea, la misma oportunidad de pertenecer a la muestra de estudio. Muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado y muestreo por conglomerados. Te invito a buscar en YouTube cada uno de las definiciones de estos muestreos, con la finalidad de que tengas un conocimiento adicional sobre cada una de las características de estos tipos de muestreos que son probabilísticos. Y los muestreos no probabilísticos es cuando nosotros no podemos garantizar que todos los miembros de una población pueden integrar la muestra. Y esto de aquí se ejecuta por lo general cuando no tenemos una lista organizada de todos los miembros de la población. Entonces estos muestreos pueden ser muestreo por conveniencia, porque le conviene a los investigadores, o las personas están cerca para poderlas investigar. También pueden ser voluntarias, accidental, por cuotas o intencional. Eso ya depende de cómo nosotros lo planifiquemos. También te invito a buscar en YouTube algún video que te pueda explicar un poco más sobre una muestra no probabilística y cuáles son los pasos que yo debo realizar para poder alcanzar a generar un diseño de estas características, ¿no? Bueno, hablamos de las unidades de análisis, que las unidades de análisis pueden ser personas, grupos humanos, poblaciones completas, unidades geográficas determinadas, eventos o interacciones sociales también pueden ser. Entonces esas pueden ser las diferentes unidades de análisis que podemos nosotros hablar. Muy bien. Tenemos un breve video que habla sobre la población, la muestra y la unidad de análisis en torno a la metodología de la investigación. Lo hemos traído ¿para qué? Para aclarar, ¿no? Porque tú sabes, yo explico un poco, pero la idea es que también lo mires desde otra perspectiva y puedas tener esa estimulación en torno al conocimiento, ¿no? Muy bien, este video lo pueden buscar con población, muestra y unidad de análisis, metodología de la investigación. Pertenece al canal Teocom.
y también lo pueden mirar desde el código QR o desde el enlace que está también en la pantalla. Muy bien, veamos. ¿Cómo están, queridos estudiantes y amigos de YouTube? Bienvenidos a una nueva clase de metodologías de la investigación. Mi nombre es José Luis López y en este video vamos a explicar 3 elementos muy importantes para el desarrollo de nuestra tesis o proyecto de investigación. Estoy hablando de la población, la muestra y las unidades de análisis. Para entender mejor esto, vamos a explicarlo con un par de ejemplos. Supongamos que trabajamos en una tesis sobre casos de acoso escolar. Para ello deberíamos primero especificar algunas cuestiones que nos permitan definir el contexto de nuestra investigación, como por ejemplo, el nivel de los establecimientos educativos, los cuales pueden ser primarios, secundarios o incluso universitarios. El tipo de establecimiento, el cual puede ser público o privado o ambos si fuera el caso, el alcance del estudio, que podría ser nacional o provincial, la o las provincias donde se va a trabajar y el momento histórico de la investigación, es decir, el periodo de tiempo en el que se realiza el estudio. Considerando lo anterior, nuestra tesis podría quedar como un estudio sobre el acoso escolar en los estudiantes de secundaria de establecimientos públicos de la ciudad de Machala durante el año 2020. Así, ya tenemos definido el contexto y con ello hemos identificado a la población o universo, que serían los estudiantes de secundaria de la ciudad de Machala, que estudiaron en una institución pública durante el año 2020. Cada uno de esos estudiantes corresponderían a las unidades de análisis. Ahora bien, esos estudiantes seguro pueden ser miles, por lo cual no es posible por cuestiones de tiempo y recursos estudiar a todas esas unidades de análisis, lo que hace necesario que nos centremos en estudiar solo a algunos, para lo cual deberemos seleccionar una muestra que corresponde a una porción o porcentaje de la población. Por ejemplo, para el caso anterior, podríamos centrarnos en estudiar a los alumnos que cursen el último año en los 3 colegios con más estudiantes de esa ciudad. Vale resaltar que el muestreo no se realiza de forma arbitraria ni por antojos del investigador, sino que existen procedimientos definidos, los cuales explicaremos en un video posterior. Dicho esto, nuestros datos quedarían así. Como población o universo, tenemos a los estudiantes de secundaria de las instituciones públicas de la ciudad de Machala. Como muestra, a los estudiantes del último año de los 3 colegios con más alumnos de esa ciudad. Y como unidades de análisis a cada uno de esos estudiantes. Veamos rápidamente otro ejemplo. Supongamos que queremos estudiar las preferencias electorales de los ecuatorianos para las próximas elecciones presidenciales. Es decir, queremos conocer por qué candidato votarían. En este caso, podría quedar así. Como población, tendríamos a los potenciales votantes, es decir, los ciudadanos ecuatorianos con derecho al voto. Como muestra, podría aplicarse una muestra estadística de 2.500 ecuatorianos con derecho al voto y como unidades de análisis tendríamos a cada uno de esos 2.500 ecuatorianos con derecho al voto. De esta forma, hemos explicado lo que es la población, muestra y unidad de análisis. Más adelante, en el capítulo sobre muestreo, explicaremos más a detalle estas cuestiones. Una vez que hemos analizado la terminología básica de la investigación científica, es momento de dar el siguiente paso y empezar a trabajar en el planteamiento del problema. Así que nos vemos en la siguiente clase. Muy bien, canal recomendado, Teocom, pueden buscarlo y también seguir aprendiendo. Recuerden que podemos aprovechar y debemos aprovechar todos los recursos tecnológicos y todos los recursos digitales con los que podemos seguir aprendiendo, y la idea es aprender algo nuevo cada día, ¿no? Entonces este es un gran ejemplo de aquello que podemos nosotros seguir aprendiendo. Por ejemplo, aquí hay metodología de la investigación, habla de las hipótesis, tipos de hipótesis, población y muestra, cuantitativo versus cualitativo. Tiene que ver mucho con las clases que estamos abordando, ¿no? Entonces, sugerencia que sigamos nosotros revisando ese tipo de recursos. Muy bien, ¿cuáles son las variables de estudio? ¿Cómo trabajamos en cuanto a las variables de estudio en una
en una investigación cuantitativa, ¿no? Una variable es una cualidad o un atributo que puede adaptar o adoptar cualquier tipo de valor. O sea, por ejemplo, tenemos aquí una clasificación de las variables. En este caso, fíjense, hay variables cuantitativas que son numéricas y variables cualitativas que no son numéricas, pero pueden ser evaluadas a través de una encuesta y sacados luego porcentajes. Entonces tenemos en cuanto a la variable cuantitativa, variables continuas y discretas. Variables continuas que pueden tomar cualquier valor en un intervalo real, son números reales. Las discretas son números enteros. Por ejemplo, el ingreso, que es el salario, la talla, el peso, que son con valores, números reales, ¿no? Y en cambio las variables discretas están relacionadas, por ejemplo, con las que podemos nosotros contar de manera precisa, de manera entera. Número de trabajadores por oficina, número de alumnos por curso y así. Y luego tenemos las variables cualitativas, las que miden una cualidad. Pese a medir una cualidad, forman parte de estudios cuantitativos. Y tenemos que, por ejemplo, la ordinal, que tiene un orden, por ejemplo, nivel de educación, estrato socioeconómico, categoría de ocupación, que van a medir una característica de la población, pero que yo la puedo transformar directamente a un número, ¿no? Y la nominal, en donde hablamos, por ejemplo, del sexo, de ocupación y de la condición del empleo, si es que tiene un nombramiento, tiene empleo fijo o es por contrato. Entonces, estos son unos ejemplos sobre lo que serían las variables y la clasificación de las variables de un proyecto de investigación cuantitativa. Y en cuanto a las técnicas y los instrumentos de investigación, nosotros tenemos que las técnicas e instrumentos pueden ser aplicadas desde diferentes enfoques, tanto desde el enfoque cuantitativo como el enfoque cualitativo. Podemos partir desde la observación, que es una de las técnicas más básicas y muy bien utilizadas en los procesos de investigación. Las entrevistas con una guía de entrevistas, los cuestionarios, que serían las encuestas, los instrumentos que utilizo en las encuestas, cámaras grabadoras, escalas de medición, listas de cotejo, fichas y algunos otros elementos que tienen que ver con las técnicas y los instrumentos que podemos utilizar en un proceso de investigación. Bien, entonces hemos hablado durante este encuentro sobre la investigación cuantitativa. No te quedes solo con lo que has visto en el video. Hemos mirado unos cortos videos de otros canales de YouTube que también te ayudan a aprender y a seguir desarrollando tu aprendizaje. Recuerda que lo más importante es que te lleves tú el aprendizaje. Debes centrarte en el aprendizaje, debes dominar todo este proceso para que luego, cuando veas otra asignatura en donde te digan vamos a plantear un proyecto de investigación, ya tengas muy claro lo que es el problema, lo que es la metodología, lo que es el marco teórico y todo el proceso que podemos desarrollar en torno a la investigación. Tenemos una propuesta de autoaprendizaje, aplica una encuesta, ¿no? Utilizando Google Forms, pero me van a decir, es que yo no sé utilizar Google Forms. Pero la idea es que autoaprendas también, puedes aprender de manera autónoma. Busca en YouTube cómo crear una encuesta a través de Google Forms y te van a explicar muy bien a través de un tutorial. Entonces, la idea es que utilizando un Google Forms crees un formulario para aplicar una encuesta a 20 personas aproximadamente, que los tengas como contacto en tu número de WhatsApp. Pregúntale, por ejemplo, su edad, su sexo y el programa de televisión favorito. Vamos a averiguar qué miran, cuál es el programa de televisión favorito de las personas que conoces. Analiza los datos y la idea es que puedas contestar cuál será el programa de televisión más visto entre tus contactos. Entonces, a ver, no te limites con 20. Si tienes más contactos, puedes enviar a más contactos. Puedes también enviar el link de la encuesta, lo puedes enviar por Instagram, lo puedes enviar por Facebook, por cualquier red social. La idea es que tú puedas de manera autónoma generar un formulario en Google, ese formulario enviarlo, recolectar los datos y mirar los resultados que te da, porque el Google Forms te genera automáticamente los datos, los gráficos. Entonces ya puedes ir tú mirando todo ese esquema que puede generarte el Google Forms, ¿no? Entonces este de aquí es una propuesta de autoaprendizaje para que sigas creciendo tu aprendizaje. Recuerda que eso es lo más importante, desarrollar estos contenidos, esos conocimientos e ir desarrollando nuevas competencias y nuevas destrezas relacionadas con la educación universitaria, ¿no? Muy bien, frase del día: cuando estamos dispuestos a hacer cambios positivos en nuestra vida, atraemos cuanto necesitamos para ser felices.
cambios positivos, cambios de mejora, cambios de aprendizaje, ¿no? No desmayen en esto, sigan creciendo y sigan aprendiendo. Asimismo les dejo un documental, es un documental del canal DW Documental que habla sobre la diabetes, una enfermedad lucrativa. Es un documental muy interesante que nos hace pensar sobre cuál es el pronóstico de desarrollo de esta enfermedad que es muy penosa en nuestra sociedad y en toda Latinoamérica, y cómo podemos nosotros enfrentarnos a aquella enfermedad para tratar de limitar su avance, ¿no? Entonces los dejo aquí con este documental que dura aproximadamente 50 minutos y se los recomiendo para verlo, ¿no? Lo pueden mirar a través del QR, si no pueden escanearlo no hay problema. Aquí está el código de YouTube, que ustedes pueden buscarlo directamente en YouTube, o escriban en YouTube la diabetes, una enfermedad lucrativa, y les va a salir el documental, ¿no? Bien, muchísimas gracias por su atención. Espero que sigan aprendiendo y sigamos avanzando, y nos vemos en el próximo tema. Saludos.